Que soy la profesora Betsy Wong del curso de lenguaje y aquí transmitiendo en vivo Academia Pitágoras. El tema que nos reúne el día de hoy concierne al capítulo 3 de este módulo avanzado. Hemos visto, si repetimos nuestras secuencias, en el tema 1, categorías invariables vitales para la comprensión del tema que sigue y de los que siguen también. Luego vimos estructuras sintácticas y hoy nos corresponde el sujeto. El sujeto es una de las partes constituyentes inmediatas de la oración bimembre, ¿ok? El sujeto es una función, ¿ok? Eso es importante que desde ya. Es una función sintáctica. Una función sintáctica, ¿ok? Ese sujeto va a presentar un núcleo del sujeto, ¿ok? Un núcleo del sujeto, que será la palabra o expresión más importante de ese bloque. Recuerda que el sujeto es, lo dije al iniciar, de los elementos constituyentes, es uno de los dos elementos constituyentes inmediatos de la oración es uno de los dos constituyentes inmediatos de la oración bimembre, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace para hallar al sujeto? Pues yo debo encontrar, en primera instancia, debo encontrar sí o sí al verbo principal de la oración. Y a ese verbo principal yo le voy a formular primero la pregunta ¿quién? Y si no me funciona en plural, ¿quiénes? Y de no funcionar esa pregunta, le formularé la siguiente, ¿qué? ¿Me entiendes? Cualquiera de estas dos, pero teniendo el orden, me va a ayudar a identificar al sujeto. Este núcleo puede aparecer, ok, en el caso de que el sujeto sea expreso, explícito o léxico. Y cuando eso ocurre, puede estar solo, así como puede estar acompañado de modificadores. Estos modificadores pueden ser directos cuando se unen al núcleo sin utilizar enlaces. Pueden ser indirectos cuando se unen al núcleo a través de enlaces. Entonces, la primera pregunta que me hace el alumno es ¿a qué se considera enlace? Bueno, los enlaces que llegan al núcleo de sujeto son las preposiciones. ¿Te acuerdas que yo te dije? Es vital que tú te sepas las categorías invariables de memoria, si no fuimos. Las preposiciones y los pronombres relativos. Las preposiciones y los pronombres relativos. Las preposiciones y los pronombres relativos. Tú te acordarás las preposiciones de memoria y los pronombres relativos te hago recordar, ok, qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, dónde, cuándo, cuándo. Es una palabra sujeto en este caso, que está considerando a la aposición como parte del MI. Ojo con ese, sí, eso no está en los libros, pero San Marcos está considerando a la aposición como una forma del MI, cuando eso no es del todo cierto, ¿ok? Así que quisiera que tuvieran cuidado. Yo te digo, me encanta la playa. Si yo te doy ese, tú lo primero que tienes que hacer es, y tú dices, ya, ese es el verbo principal, ese es el núcleo del predicado. Y le pregunto, como la Miss ha dicho, ¿quién te encanta?
Si bien es cierto, la playa no es una persona, yo le pregunto quién y no me hago problemas y me respondió, este es el modificador directo, más importante, el núcleo de sujeto. Según lo que hemos estudiado, es una frase nominal que funciona como sujeto expreso de esta oración. Recuerda que sujeto expreso es lo contrario de tácito y ya analizamos nuestro sujeto. O todo lo que sobra, que es sujeto, es el predicado. Vamos a cerrarlo, todo lo que sobra es el predicado. Y sujeto y predicado nos da una oración bimembre. ¿De acuerdo? Una oración bimembre. ¿De acuerdo? Bimembre. Ahora mira, yo te digo, el de papá, supongamos que sigue, ¿ya? No vamos a escribir toda la oración. Sujeto expreso. ¿Cómo analizo? Bueno, auto vendría a ser el núcleo. ¿Todos de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los modificadores? Tengo el auto. Este es un modificador directo. Como de, tú sabes que es un enlace, de papá es toda una frase que junta y encabezada con de modifica el núcleo. De papá, el auto. Así que eso es un modificador indirecto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, te cuento otro secreto. Mira, mi abuelo Ricardo, y lo dices así y no dices solamente tu abuelo, porque todos nosotros tenemos dos abuelos, ¿cierto? Mi abuelo, por ejemplo, por parte de mamá se llama Valentín y por parte de papá se llama Ricardo. Entonces, mi abuelo Ricardo es el sujeto. ¿De acuerdo? Abuelo es el núcleo del sujeto. ¿Sí? Ok, mi es modificador directo. ¿Y Ricardo quién es? Mi abuelo. ¿Y quién es mi abuelo? Ricardo. Entonces Ricardo está repitiendo a mi abuelo, pero de una forma específica. Así que a eso se le llama aposición. Y justamente se le llama aposición especificativa. ¿De acuerdo? Ahora, yo te digo, José, mi entrenador. Ay, escribí mal. José, mi entrenador. Supongamos que este es el sujeto. Lo encierro y este es mi sujeto expreso. El núcleo es José. ¿Quién es José? Mi entrenador. ¿Quién es mi entrenador? José. Así que mi entrenador es también una posición, ¿cierto? Una posición, pero esta vez explicativa, porque con otras palabras me está explicando quién es. Ahora, tú eres inteligente como tú, Miss. Tú sabes que esto es una frase nominal, ¿cierto? Una frase nominal que funciona como aposición. Y también sabes que el sujeto es una frase nominal que funciona como sujeto, porque su núcleo José, que es un sustantivo. ¿Cierto? El auto de papá también sabes que es una frase nominal que asume el rol de sujeto. Y acá también mi abuelo Ricardo también sabes que es una frase nominal que funciona como sujeto expreso. Esto para ratificar que el sujeto es una función sintáctica y no una estructura. ¿Se entendió? ¿Comprendieron todos lo que hablé? ¿Me ratifican, por favor, a través del chat que están entendiendo? ¿Sí? Ok. Listo. Ahora nos vamos a la siguiente diapositiva. Nos dice, el sujeto es una función sintáctica, ¿no? Ya lo dijimos, el sujeto es una función sintáctica
desempeñada por un sintagma nominal. Tú ya aprendiste también conmigo que sintagma y frase es lo mismo, ¿cierto? Eso ya no te genera dificultad. Es una frase nominal, cuyo núcleo concuerda en número y persona con el núcleo del predicado. Y a eso se le llama concordancia verbal. Y no sé si recuerdan, tuvimos como que cierto dilema en ese capítulo porque fue difícil. En el capítulo 12 del intermedio, que habla sobre la concordancia y régimen verbal, ¿no? Teníamos dudas de cómo colocar el verbo sin singular y sin plural, ¿no? Era todo un lío. Ok. Normalmente expresa quien realiza la acción expresada por el verbo. ¿Ok? Dicen normalmente porque también hay verbos copulativos, ¿me entiendes? Ahora, recordemos que un sintagma o frase es una palabra o un grupo de palabras que se articula en torno a un núcleo, que es la palabra más importante y que desempeña una función sintáctica en la oración. El sintagma nominal o frase nominal, siempre hay que ponerles la equivalencia para que no se me confundan. La frase nominal o comúnmente llamada FN puede tener como núcleo a un sustantivo. María es simpática, por ejemplo. María es nuestra frase nominal sujeto. Me gusta ese coche rojo deportivo. Esta es la frase nominal sujeto expreso que tiene como núcleo a coche. Ahora, si nosotros nos enrumbamos al reclutador, tenemos ese modificador directo, rojo modificador directo y deportivo modificador directo también. Porque deportivo, el coche, rojo el coche, ese coche, todos son modificadores directos. Puede ser también el núcleo un pronombre, ¿no? Igual es una frase nominal porque el pronombre también es núcleo. Cuando digo me entusiasma leer, ahí sí ya cambia la cosa, porque ¿qué me entusiasma? Infinitivo. Y los verboides infinitivos, ¿qué te acuerda? Clase anterior, forma proposiciones subordinadas. Esta es una... ¿Ok? Listo, no nos rayemos más. Veamos, indicamos el sujeto en una oración. Ya te di, si digo los alumnos protestaron, acá está el verbo, ¿no es cierto? Acá está el verbo y le preguntamos al verbo principal, le preguntamos, ¿quiénes protestaron? Los alumnos. Entonces, los modificador directo y el sujeto. ¿Está bien? Listo. Ahora, me gusta nadar. Me gusta nadar. Y nadar viene a ser el núcleo del sujeto. Ahora, en el segundo caso, si pudiéramos nadar por un nombre de persona, lo veríamos más claro. Me gusta nadar. Es que hay chicos que dicen mí, pero cuando pregunto quién me gusta, ¿cómo va a ser la respuesta nadar? Es que simplemente tienes que recurrir a la pregunta y contestar. ¿Me gusta el chocolate? ¿Quién me gusta el chocolate? Puede ser un flaco que le digan, al cual le digan chocolate, o puede ser el dulce, ¿no? Así que no hay problema. El sujeto nunca está precedido de preposición, ¿ok? Salvo raras excepciones. Mira, yo quiero que veas algo que yo sí he visto en profesores a los que les he dictado capacitación, profesores del Estado, muy mal preparados, gente que no sé cómo es que se puede llamar profesor si no sabe, y profesor de lengua y literatura y no sabe las bases. Es terrible la situación de las universidades en el Perú, ¿no? Yo te digo, por ejemplo, a las chicas, está bien también en San Marcos, a las chicas de mi barrio, les encanta el vóley.
¿De acuerdo? ¿Cuál es el verbo? Encanta. Este es el verbo. Este es el verbo principal que funciona como núcleo del predicado. A este verbo le voy a preguntar, oye, ¿qué les encanta? Tú sabes que la mayoría, yo he visto a profesores marcarme a las chicas de mi barrio sujeto. Eso sea el sujeto, tendría que haber preguntado a quiénes les encanta el vóley. Pero la pregunta para el sujeto no es quién o quiénes a secas, sin preposiciones antepuestas. ¿Me entiendes? Entonces, yo le pregunto al verbo, ¿qué les encanta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué les encanta a las chicas de mi barrio? El vóley. Este es el sujeto, es una frase nominal que funciona como sujeto expreso, donde él es modificador directo y vóley es núcleo de sujeto. Todo lo que sobra es el predicado, date cuenta, es el predicado. ¿De acuerdo? Ahora mira, les a las chicas de mi barrio es lo mismo. A las chicas de mi barrio les encanta. Y yo te cuento un secreto, porque eso viene la próxima semana. Les es la única. Entonces, ¿qué cosa es a la chica de mi barrio? Oración bimembre y simple. Este por ciento aproximadamente contestó. Le sacaron la A. Las chicas de mi barrio, a las chicas de mi barrio, a las chicas, cuidado con esa preposición. Tú sabes que hay excepciones a toda regla general. Y nosotros cuando hablamos, cuando hablamos en confianza, lanzamos frases como esta. Te digo, oye, lo hicieron, entre Juan y Luis lo hicieron. Entonces yo agarro el verbo como lo han hecho acá y dice, ¿quién lo hicieron? Que tiene dos núcleos. ¿Me entiendes? Cuando digo hasta el profesor se rió, ¿quién? El profesor. Y ese hasta lo saco. Y el profesor es el sujeto. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso bien? Son casos especiales. ¿Ok? Se escucha entrecortado, muy entrecortado. Y si hablo así, ¿me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor? ¿Sí? ¿Mejor? Ok. Listo. A ver. Vamos a pasar a diálogo. Sí, pero eso ya no es mi culpa, chicos. Además que cuando el servicio baja, me avisa en la pantalla su transmisión o su conexión es débil, ¿no? Y no ha salido ningún mensaje. ¿De acuerdo? Ya está. Ojalá pues que todo marche bien. ¿Listo? El sujeto es una frase nominal, insistimos, es una frase nominal equivalente. Conversamos. La manera de identificar el sujeto es la concordancia. Ya dijimos que es una concordancia de tipo verbal, a nivel de persona y a nivel de número.
tú agarras al verbo, tú no te dejes engatusar por la oración, porque a veces ustedes ven la oración y por inercia piensan que el sujeto es al inicio de la oración. Una clásica que yo suelo poner en mis clases presenciales y ahora en las virtuales es la torta la han inventado un equivalente en español. Ok, la pusimos en el refrigerador. ¿Cuál es el sujeto? Le pregunto a mis alumnos. Y la mayoría, o sea, 99,9%, la torta de chocolate con fudge. Y es incorrecto, porque el verbo es pusimos, verbo principal, núcleo del predicado. Y yo te pregunto, ¿quiénes pusimos la torta? Nosotros. El sujeto es tácito, chicos, tácito. Tácito, no es expreso. La torta de chocolate con fudge, ok, es el OD. Mira, date cuenta, se refiere a la torta. La y la torta de chocolate con fudge es lo mismo. Esto es OD. Y esto de acá, la torta con chocolate con fudge, es también OD. Es el mismo OD que se ha repetido. No es el sujeto. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre que tú quieras hallar al sujeto, ¿ok? Vas a coger al verbo principal como lo hacen acá. Entonces yo digo, hizo es mi verbo. ¿Quién hizo la casa? ¿Quién hizo la casa, chicos? ¿Quién hizo la casa? ¿Quién hizo la casa? La casa la hizo mi hermano. Mi hermano hizo la casa. Ese es el sujeto. La casa la hice yo. ¿De acuerdo? ¿Quién la hizo? Yo la hice. Este es el sujeto, ¿viste? La casa la hicieron mis hermanos. ¿Quiénes la hicieron? Mis hermanos. Mis hermanos es el sujeto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si desean, salgo y reingreso. Sí, está perfecto, chicos, si hay algún inconveniente. Si quieren, salgo y vuelvo a reingresar. De repente es un problema, si reingreso, de repente la cosa mejora. ¿Tan mal es que se escucha? Ya, bacán, sí. Salgo y reingreso, no hay problema. A ver. A ver, ¿cómo se me escucha? ¿Me escuchan mejor? ¿Qué me dicen? ¿Se escucha mejor? ¿Sí? ¿Muy bajo? ¿Está sí? ¿Mejor? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Seguros? Ya, vamos a continuar.
Ok. Ok, Josué. Teresita. Ya, Juan Jesús. Debe ser un problema de la plataforma, porque no le encuentro yo otra razón. Ya. Dice, hay que evitar considerar que el sujeto es quien realiza la acción, porque en muchos casos no hay acción. ¿Ok? Por ejemplo, gusta. ¿Qué me gusta? La tortilla de patatas. ¿Quiénes me gustan? Las tortillas de patatas, sujeto. ¿De acuerdo? El orden de aparición tampoco es importante. Yo te digo, ¿quién ha venido a la fiesta? Juan. Ese es el sujeto, él es el que ha venido, ¿no? Y ese Juan puede aparecer adscrito, o sea, en el medio, puede aparecer al inicio o puede aparecer al final. O sea, el sujeto, olvídate que siempre está al principio. Si bien es cierto, esto fue también pregunta de examen de admisión San Marcos, el orden clásico oracional en español, el orden clásico oracional en español es sujeto más verbo principal más objeto. Ese es el orden tradicional de las oraciones en español, pero no es el único, ¿me entiendes? Ha habido vanguardismo, ha habido evolución, ha habido cambios y también puede aparecer el sujeto en el medio del verbo y el objeto, puede aparecer al final de la oración, ¿me entiendes? Puede cambiar de lugar. Por eso que la técnica es identificar al verbo principal, como te dije al inicio, tengo que identificar, o sea, para hallar a mi sujeto, agarro al verbo principal primero y le pregunto quién o quiénes y le pregunto qué. Eso es lo que voy a hacer, preguntarle. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Ahora, la posición del sujeto. Como te decía, el sujeto puede estar antepuesto. El sujeto puede estar antepuesto. ¿Ok? Antepuesto, adscrito o pospuesto. Acá dice aparcaron. Aparcaron es el verbo principal núcleo del predicado. Le pregunto, ¿quiénes aparcaron en la explanada? Y la respuesta es los camiones. Esto significa frase nominal que funciona como sujeto. Aquí tengo un modificador directo de camiones que funciona como núcleo del sujeto y ya está. Aquí, en el año 1969, el hombre pisó la luna por primera vez. Este es el verbo principal, núcleo del predicado. ¿Quién pisó la luna? El hombre. Frase nominal, sujeto expreso. Me meto y digo el modificador directo de hombre, que es el núcleo del sujeto. ¿De acuerdo? Y acá puede estar detrás del predicado. Molesta es el verbo principal, núcleo del predicado. Y te pregunto, ¿qué me molesta? Tu actitud. Esto es una frase nominal que funciona como sujeto expreso, donde tú es modificador directo y actitud es núcleo del sujeto. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Así que ya saben que el sujeto puede estar indistintamente en cualquier momento de la oración. Por eso que es trascendental que tú sepas ubicar a los verbos principales de tus enunciados para poderle formular la pregunta quién y quiénes y poder hallar al sujeto. Recuerda que todo lo que sobra una vez ubicado el sujeto será la segunda parte de la oración bimembre, que es el predicado. ¿De acuerdo? Veamos estas oraciones. Dice, el perro ladra mucho. Acá está tu verbo principal, núcleo del predicado. Le pregunto, ¿quién ladra mucho por la noche? El perro. Este es un sujeto expreso, porque está ahí escrito. Es una frase nominal. Según lo que aprendimos la semana pasada,
Es una frase nominal simple porque tiene solamente un núcleo y además es una frase nominal incompleja. ¿Por qué incompleja? Porque no tiene MI ni aposiciones, solo tiene modificador directo, el perro. En la segunda dice, mi abuela hace magdalenas. Magdalenas de chocolate son quequitos, esos tipo Bimbo. Ok, ¿quién hace las magdalenas? Mi abuela. Mi es modificador directo de abuela que funciona como núcleo de sujeto. Esto nuevamente es una frase nominal simple e incompleja. Ok, y este es un sujeto expreso. Daniel persigue a las palomas en el parque. Ese es el verbo principal, núcleo del predicado. ¿Quién las persigue? Daniel. Daniel es el sujeto expreso. ¿Qué es como estructura? Una frase nominal nuevamente simple e incomplejo, porque solamente tiene al núcleo. Solamente tiene al núcleo del sujeto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso bien? Ahora, yo te digo, voy. Voy es el verbo principal, núcleo del predicado. Voy. ¿Quién? Yo. El sujeto es tácito. El sujeto está omitido. También se le llama sujeto omitido. También se le llama sujeto implícito. Y también se le llama, por si acaso, sujeto gramatical. Así se le llama. Recuerdo una pregunta antigua de San Marcos, ¿no? De teoría, decía, el sujeto gramatical es parte de, y la gente no sabía que era sujeto gramatical, es el sujeto tácito. Veamos más oraciones. Dice, ella era la mejor estudiante de su clase. Era es el verbo principal, el núcleo del predicado. ¿Quién era la mejor estudiante de su clase? Ella. Esta es mi frase nominal, sujeto expreso. Ella solamente tiene el núcleo del sujeto. Acá, mi hermana y yo pasamos muchos veranos en la playa. Este es el verbo principal, núcleo del predicado. ¿Quiénes pasamos muchos veranos en la playa? Mi hermana y yo. Ok, esta es la frase nominal que funciona como sujeto expreso. Ahí tienes a mi modificador directo, hermana, núcleo del sujeto, y yo también, núcleo del sujeto. Sus palabras me molestaron. Molestaron es el verbo principal, núcleo del predicado. ¿Quiénes me molestaron? Sus palabras. Sus modificador directo de palabras que funciona como núcleo del sujeto. Estamos. Esto nuevamente es una frase nominal que funciona como sujeto expreso. Nos reímos de sus chistes. Reímos es el verbo principal, núcleo del predicado. ¿Quiénes nos reímos? Nosotros. El sujeto es tácito. Temblaron los cristales. Este es el verbo principal, núcleo del predicado. Y yo te pregunto, ¿quiénes temblaron? Los cristales de las ventanillas. Esta es una frase nominal simple, pero a diferencia de todas las demás, es compleja porque tiene modificador indirecto. Y todo esto funciona como sujeto expreso. Analizamos. Los modificador directo de cristales, que es el núcleo de sujeto, y de las ventanillas, que comienza con D, que es un enlace, modifican al núcleo de sujeto y todo esto se convierte en un modificador indirecto, porque los modificadores indirectos comienzan con enlace. Acá dice, rápidamente improvisó la cena. Improvisó, verbo principal, núcleo del predicado. ¿Quién improvisó la cena? Él. El sujeto nuevamente es tácito. Listo. ¿Se entendió? ¿Todo claro? ¿Entendieron, chicos? Ok, vamos con la siguiente diapositiva. Nos pide subrayar, ok, nos pide subrayar el sujeto y el predicado. Ok, fácil. Entonces te encargaste
¿no? Guardaste es mi verbo principal. Conmigo, ¿ya, mi amor? Guardaste, ¿quién? ¿Quién? ¿Guardaste quién? Tú guardaste. ¿Ves? Tú juegas con el verbo. Entonces tú dices sujeto tácito, pues. ¿Ok? Agarro al siguiente verbo. O sea, si este es el sujeto, chicos, todo lo que sobra es el predicado. Todo lo que sobra es el predicado. Voy. Llovió. Pero tú eres inteligente, pues como tu Miss. Tú sabes que este es el verbo principal, pero también sabes que es un verbo impersonal. Por eso que para llegar al nivel avanzado teníamos que saber verbo bien. Los verbos impersonales, ¿te acuerdas? No tenían sujeto, ¿ok? No tienen sujeto y no tienen entonces predicado. Entonces, esta es una oración unimembre, porque las oraciones que no se pueden fragmentar en sujeto y predicado se llaman unimembres. Además, por el tipo de verbo, es una oración impersonal, porque los verbos que aluden a hechos meteorológicos, temporales, de servicio, de rumor, hemos estudiado que son verbos impersonales. Yo te digo, ganamos. Ganamos. Este es el verbo principal núcleo del predicado. ¿Quiénes ganamos? Nosotros, mis. Nosotros ganamos. Así que nuevamente mi sujeto es tácito. Muy bien. Acá tenemos dificultad. ¿Por qué? Porque hay dos verbos. Pero tú has estudiado conmigo que la palabra donde subordina. Entonces, ahí es un verbo subordinado. Entonces, si es subordinado, no puede ser el principal. ¿Cuál es el principal entonces? Sé. Verbo principal, núcleo del predicado. Sé. ¿Quién? Yo sé. Acá sí está escrito el sujeto. Es un sujeto expreso. La tortuga ganó. Este es el verbo principal, núcleo del predicado. ¿Quién ganó? La tortuga. La tortuga es mi sujeto expreso, que tiene adentro un MD que está hablando de tortuga, que es el núcleo del sujeto. Y me voy a la siguiente. Se llenó. ¿Ok? Verbo principal, núcleo del predicado. ¿Quién se llenó de grasa? El cuaderno. Uy, el cuaderno, modificador directo y núcleo del sujeto. ¿Estamos? El carro de mi papá es. ¿Quién es rojo? El carro de mi papá. El carro de mi papá, sujeto expreso, analizo el MD de carro, que es el núcleo, y de mi papá, como comienza con D, que es un enlace, ok, va a formar un modificador indirecto, porque para llegar al núcleo se une a través de un conector. Mi muñeca está rota. Está verbo principal, núcleo del predicado. ¿Quién está rota? Mi muñeca sujeto expreso, mi modificador directo de muñeca que funciona como núcleo. Entonces, la contraparte, nos falta encerrar los predicados. Vamos a hacerlo. Ok. Acá no se puede encerrar. Acá todo dijimos es una oración, ¿no? Todo es una oración unimembre, ¿cierto? Ok, acá ganamos el partido si el sujeto es tácito, todo es predicado, ¿no? Desde C hasta ratones es el predicado. Desde ganó hasta carrera es el predicado. Desde C hasta grasa es el predicado. Desde es hasta nuevo es el predicado. Desde está hasta gastada es el predicado. ¿Estamos de acuerdo, preciosos? ¿Se entendió? Ay, Teresita, qué linda que eres. Se siente en primaria con tantos colores. Es para que ustedes no se confundan. Ok, Bolivia, la nación mediterránea, posee grandes riquezas. Acá este es el verbo principal, núcleo del predicado. ¿Está bien? Entonces tengo aquí mi sujeto. Ahí está marcado. Es un sujeto expreso que tiene un núcleo del sujeto que es Bolivia, pero date cuenta, ¿quién es Bolivia? La nación mediterránea. ¿Qué es la nación mediterránea? Bolivia. Esto se llama aposición explicativa. ¿Ok? Ahora te doy un dato más. Cuando hay aposición, San Marcos nos dice que el sujeto es complejo. Cuando tiene MI o aposición,
es complejo. Te voy adelantando eso. Ahora dice, el mar, amigo y enemigo de los pescadores, ok, está. Este es mi verbo principal. ¿Quién está hoy encrespado? El mar, ese es mi sujeto expreso, que también es complejo, por cierto. Ok, tengo el MD de mar, que es el núcleo del sujeto, y amigo y enemigo de los pescadores, ¿quién es? El mar. Entonces, esto es una aposición explicativa. ¿De acuerdo? El conjunto, dos guitarristas, un baterista y un cantante, tocó, ese es el verbo principal, núcleo del predicado. ¿Quién tocó? El conjunto, ese es el sujeto expreso. Y además ya vemos que es complejo. Hay muchos alumnos que piensan que todo lo que está entre comas es aposición y no es así. Tiene que ser perfectamente equivalente al núcleo. ¿Me entiendes? Si yo te digo el conjunto, ¿quiénes son el conjunto? Dos guitarristas, un baterista y un cantante. Ellos, todos ellos forman el conjunto. Así que son perfectamente equivalentes. Eso es aposición explicativa. No cualquier información que va entre comas. ¿Ok? Muchos de ustedes se confunden en eso. La que sigue, el equipo de la universidad, jugadores y entrenadores celebró. ¿Quién celebró? El equipo de la universidad, ese es un sujeto expreso y también complejo. ¿Cuál es el núcleo? El equipo. ¿Qué equipo es? De la universidad, arranca con enlace, por eso que es un MI. ¿De acuerdo? Es un MI. ¿Y ese equipo quiénes son? Los jugadores y entrenadores son el equipo de la universidad. Entonces, jugadores y entrenadores es una aposición explicativa. Y cuando tu oración tiene sujeto con aposición se llama complejo. La arboleda, sujeto expreso, dice. ¿Por qué? Porque ella es la que se veía abandonada. Ese es el verbo principal, núcleo del predicado. Ella era la que se veía abandonada, la arboleda. Y esa arboleda es un conjunto de árboles. ¿Qué árboles eran? Pinos y sauces moribundos. Sí, pinos moribundos y sauces muy antiguos. Esa es la explicitación de la arboleda. Te está diciendo a qué arboleda se refiere. Así que es una aposición nuevamente explicativa que convierte a nuestro sujeto en sujeto complejo. Chévere, más claro. Eso es para que no se equivoquen, porque mucha gente se equivoca. Muchísima gente se equivoca. ¿Ok? Siguiente. Tipos de sujeto. ¿Qué tipos de sujeto hay? ¿Ok? Tenemos el sujeto expreso, ¿ok? O explícito, o también llamado, vamos a ponerle acá, explícito, y también se le llama sujeto léxico. Ojo. Ahora, lo que quiero que tú entiendas es, si el sujeto es expreso, no puede ser tácito. O sea, esa es una primera clasificación. O es expreso o es tácito. ¿Me entiendes? Además, podría ser o simple o compuesto. O simple o compuesto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No me vas a decir que es simple y también compuesto, pues ponte de acuerdo. O sea, puede ser o expreso o tácito. Expreso y antepuesto, no, el antepuesto no es un tipo de sujeto, mi amor. El antepuesto es por el tipo de, por la ubicación. Acá estamos hablando, Juan Jesús, de lo general, ¿no? El sujeto o es tácito, o es expreso, o es simple, o es compuesto. Expreso cuando está explicitado, ¿no? Acá yo tengo el verbo estudia, verbo principal, núcleo del predicado, quien estudia desde casa, Benjamín. Entonces el sujeto es Benjamín y es expreso.
Daniela plantó un almendro en su jardín. ¿Quién plantó el almendro? Daniela. Entonces Daniela es el sujeto expreso. Pero a veces el verbo permite que yo recupere al sujeto. Canta a todas horas. ¿Quién? Él o ella. Entonces el sujeto está sobreentendido y a eso se le llama sujeto tácito o sujeto gramatical, te dije, o sujeto gramatical. ¿Ok? Sí, lo que me dijiste hace un rato, Juan José, que el sujeto no podía ser, a ver, exactamente lo que escribiste fue sujeto expreso y antepuesto. Está perfecto, sí, está antepuesto por su ubicación. Está bien, amor, eso está bien. El sujeto además puede ser simple o compuesto. Simple cuando tiene un solo núcleo. Si yo digo, la niña escribió, este es el núcleo del predicado, porque es el verbo principal. ¿Quién escribió un cuento? La niña. Ese es el núcleo del sujeto. Y solamente tiene de compañía un modificador directo. El sujeto compuesto posee varios núcleos, pueden ser 2, 3 o los que quieran. Este es un sujeto compuesto porque tengo dos núcleos. Mati es núcleo y Carla también es núcleo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. Luego tenemos que el sujeto, esta vendría a ser una tercera clasificación. El sujeto puede ser agente o también llamado activo, ¿ok? Y esto es cuando estamos en voz activa la mayoría de veces. Recuerda que la voz activa es una característica del español. Yo hago algo, Isabel sube la colina, entonces Isabel realiza la acción. Aquí solamente tenemos núcleo de sujeto. Si clasifico este sujeto, diré que es un sujeto expreso. Además, es un sujeto simple porque tiene un solo núcleo. Además, es un sujeto activo. Y finalmente es un sujeto incomplejo porque no tiene MI. ¿Te das cuenta? No tiene MI. Ya lo habíamos comentado. ¿Ok? Ahora, en la siguiente, el sujeto es paciente o pasivo. Paciente o pasivo. Esto obviamente en voz pasiva. Recibe la acción. Recuerda que en voz pasiva el verbo principal de la voz pasiva, acuérdate, es siempre una perífrasis, es siempre una perífrasis verbal. ¿Se acuerdan de ese concepto? Y esa perífrasis verbal está constituida por un verbo auxiliar que siempre, siempre, siempre es el verbo ser. Por el verbo auxiliar ser más un verboide participio. El verboide participio, tú te acordarás que termina en ado, en ido, en cho, en to y en so. ¿De acuerdo? El verbo principal de la voz pasiva es siempre una perífrasis verbal. Acá está, mira. Verbo auxiliar ser. Ahí está. Es el verbo auxiliar ser. Más participio, terminación ado, ido, choto, so. En una perífrasis verbal, el verbo más importante siempre es el último. Entonces, si tú me dices cuál es el verbo acá, tú me dirás que el verbo de esta oración es perseguir. Ese es el verbo que estamos analizando aquí, no es el verbo ser, porque cuando es auxiliar pierde peso. Acá la idea es que el perro persiguió a Luis, esa es la idea. En activa y en pasiva es Luis es perseguido por el perro. Este es el verbo principal, núcleo del predicado. El que realiza la acción es el perro.
Esta estructura que suele comenzar con por en voz pasiva se llama agente, complemento agente. Y como Luis no hace nada, este sujeto es paciente, es expreso, ¿qué más es? Es simple y es incomplejo esta vez. ¿Sí o no? ¿Chévere o no? ¿Se entendió? ¿Todo claro? Y listo. Ahora, clases de sujeto. Ok, también tenemos aquí la clasificación número 4. O es incomplejo o es complejo. Incomplejo, miren, el concepto general es este, pero San Marcos le ha dado la vuelta a la regla y nos dice que el sujeto incomplejo está constituido solo por el núcleo o por modificadores directos. Y acá te lo pongo para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo te digo, Carlos requiere de muchos cuidados. El núcleo es Carlos, es lo único que tiene, así que sujeto expreso, simple, incomplejo y activo. Y complejo, además del núcleo, aparecen los modificadores indirectos, incluidas las aposiciones, pero esta es la visión de San Marcos. Incluidas, las aposiciones. Incluidas las aposiciones. Ya sabes, esto es para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Ok? Acá tengo los estudiantes de esa universidad. Este es el verbo principal, núcleo del predicado. ¿Ok? Los estudiantes de esa universidad son los estudiantes, SMI, y con presencia de MI, tu sujeto es complejo. ¿Se entendió, preciosos? ¿Sí? Ok. Sigamos entonces. Acá otro ejemplo de sujeto incomplejo. Ella, núcleo de sujeto, sujeto expreso, simple, incomplejo y activo porque ella fue la que llegó. ¿Ok? ¿Chévere? Y vamos a las preguntas, chicos, a ver qué tal nos va. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre el tema? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta que quisieran formular? Jayet y Juan Carlos, no les entendí el comentario. Como que no manejo esas caritas que hacen con los signos de puntuación. A ver, trabajemos. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa que incluye los conceptualmente correctos con respecto a la oración. A ver, babies, contéstenme, ¿ah? Contesten, por favor, en el chat sus respuestas. ¿Ok? Contésteme. ¿Ok? Y díganme, porfa, cuáles son sus claves. A ver qué me dice. Lea los siguientes enunciados. A ver, es una unidad sintáctica de estructura solo bimembre. Chicos, ¿solo existe la oración bimembre? No, mis, falso. Susténtame. También hay unimembres, mis. Perfecto, eso es sustentar. También hay oraciones unimembres que no se dividen en sujeto ni en predicado, son un todo. Ajá. Está delimitada entre pausas, una inicial y otra final. Verdadero. Posee inflexión tonal final. ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas qué tipo de entonaciones hay? Solo la oración tiene eso. Las frases no tienen, las proposiciones tampoco. Posee inflexión tonal final, que puede ser descendente, ¿te acuerdas? Que puede ser ascendente,
o que puede ser horizontal. ¿Sí? ¿Siempre constituye signo lingüístico de la lengua española? Sí, obviamente. Los signos lingüísticos son las palabras, frases, oraciones, todo lo que esté constituido por grafemas o fonemas. Es una unidad que a veces carece de entonación falso, acabamos de decir que sí. Es una unidad mínima de comunicación, obviamente. Así que la alternativa que incluye lo correcto es la 2, la 3 y la 5. Clave cucarachita. Ahora vamos con la pregunta número 2. Dice, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa que incluye oraciones bimembres. ¿Ok? Dime. Solo bimembres. Ya sabes que las oraciones bimembres tienen sujeto más predicado. Si yo digo, soy la profe y entro a un salón todo histérica y grito, ¡silencio total! Así me rayo. ¿Ok? Qué feo, ¿no? Porque así no se debe conducir una clase. ¿Ok? Entonces, eso se entiende. Lo traumas al chibolo y eso es una oración unimembre. Y pasa por ahí un profesor proactivo y un profesor empático y dice, qué barbaridad. Esto es una oración también unimembre, tiene sentido, pero no tiene verbo como para yo identificar al sujeto y al predicado, ¿me entiendes? En la que sigue, yo digo, ¿cómo tiemblas, Liz? Te tiene miedo, pues. Liz es un vocativo. Acuérdate de básico, uso de la coma. Vocativo, el vocativo exhorta al oyente, exhorta al oyente. Y nunca funciona como sujeto, nunca funciona como sujeto, ni como parte del predicado, ni como parte del predicado. ¿Estamos de acuerdo? Nunca funciona como sujeto ni como parte del predicado. Eso por si acaso alguien haya pensado que Liz es el sujeto. Entonces, chao Liz, la elimino, la ignoro y digo, ¿no? ¿Cómo tiemblas? ¿Quién? Tú. El sujeto es tácito, ¿ok? Entonces, si tiene sujeto, la oración es bimembre. Llegué. Llegué, ¿quién? Yo. Yo llegué. Nuevamente el sujeto es tácito. Así que si tiene sujeto tácito, la oración es bimembre. ¿Cuánto te admiro? ¿Te admiro? ¿Quién? Yo de nuevo. Así que el sujeto es tácito y la oración es bimembre. No porque sea sujeto tácito, sino por el hecho de tener sujeto. ¿Ok? Sino por el hecho de tener sujeto. Así que las respuestas son la 2, la 4 y la 5. 2, 4 y 5, clave dinosaurio. ¿Te salió? ¿Se entendió o hay alguna duda? ¿Todo claro? ¿Entendieron todo? ¿Sí? Ok. Vamos con las preguntas. Ay, se me fue el dedo. 3 y 4. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa que incluye sujetos correctamente subrayados. A ver. Ya llegaron todos los invitados. Verbo principal. ¿Quién es? Todos los invitados, correcto. Esta oración la escribió, agarro al verbo y le pregunto, Miguel, este es el sujeto expreso, así que está mal. Fausto está en la playa. ¿Quién está en la playa? Fausto. ¿Qué Fausto? Tu primo, pues. Ah, le falta un pedazo subrayar, así que también está mal. Ese es el verbo principal. El espectáculo. Ese es el verbo. ¿Quién estuvo? José. Ah,
de nuevo, la 1, la 4 y la 5. La 1, la 4 y la 5, la clave es la C. ¿Te salió? ¿Te salió? Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa correcta con respecto a los sujetos. A ver, vamos a tener que analizar. El verbo es compró. ¿Quién compró este anillo de oro el día miércoles? José Alberto, el novio de Rocío. Ese es mi sujeto. ¿Ok? ¿Qué cosa tengo? José Alberto, núcleo de sujeto, y el novio de Rocío es aposición explicativa. Eso es lo que tengo. Así que mi sujeto es expreso, simple, complejo, y el novio Rocío compró, este es activo. ¿De acuerdo? Son vendidos, porque ser más participio forman perífrasis verbal, ese es el verbo. Pregunta, ¿quiénes serán vendidos? Esas 6 mesas metálicas nuevas y estos 2 estantes. Ese es mi sujeto. Esas MD, 6 MD, mesas núcleo, metálicas MD, nuevas MD, estos MD, 2 MD, estantes núcleo. Mi sujeto es expreso, pero esta vez es compuesto, es incomplejo y es pasivo porque recibe la acción. Y nos vamos a la siguiente oración. Y dice, las 2 maletas de Raúl ya están. Este es el verbo. ¿Quiénes están en la bodega? Las 2 maletas de Raúl. Las MD, 2 MD, maletas núcleo, y de Raúl MI, porque comienza con D, que es un enlace. Entonces mi sujeto es expreso, simple, complejo, porque tiene MI, y activo. ¿Ok? Y mañana los obreros municipales cavarán una zanja en aquella avenida. Cavarán. ¿Quiénes cavarán? Los obreros municipales. Entonces, acá los obreros municipales tengo los MD. MD. Núcleo de sujeto y municipales MD. Entonces, mi sujeto es expreso, es simple, es incomplejo y es activo. Entonces ya podemos contestar. ¿Todos los sujetos son compuestos? Me parece que no. Hay 2 sujetos simples. A ver, simples. 1, 2, 3. Hay 3 sujetos simples. Complejos, 1 y 2. Ah, ya. Entonces sí hay 2 sujetos simples y complejos a la vez. Esto sí es verdad. Así que la clave es burrito. Salió. ¿Te salió a ti también? Es más trabajosa, ¿no? Ajá, es más trabajosa la cosa. Muy bien. Excelente. Ok, sigamos. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa en la que hay sujeto simple y complejo. Simple y complejo. A ver, veamos, bebés. Simple y complejo. A ver. Claudia. Ese es vocativo, ¿no? ¿Quiénes son nuevos? Esos 3 pinceles. Tengo MD más núcleo de sujeto. Ese es mi sujeto. Mi sujeto expreso, simple, incomplejo y nada más. Nada más. ¿Por qué mi nada más? Porque el verbo es copulativo. ¿Te acuerdas de los verbos copulativos? Ok, vamos a escribirlo. Los verbos copulativos no aceptan sujeto activo ni pasivo. Porque no hay acción, pues, chicos. Salvo que el verbo no esté comportándose como copulativo. Y tú sabes que para ser copulativo debe tener que, ¿quién se acuerda? Debe tener que, eso lo hemos estudiado en el intermedio, debe tener
atributo. Si no tiene atributo, no es verbo copulativo. Me parece que en una oración anterior, en la diapo anterior, en una pregunta aparecía un están, pero ese verbo ahí no está funcionando como copulativo, no tenía atributo. Acá, Julio ha recibido. ¿Quién ha recibido el diploma? Julio. ¿Qué Julio? Tu primo. Ahí está. Tengo núcleo, Julio, más tu primo es Julio. ¿Sí o no? Es una aposición explicativa. Así que mi sujeto es expreso, es simple, es complejo, lo ponemos completo para que no se confunda, y activo, porque él recibió, él es el que realizó la acción. Vendrán los compañeros de aula de José. El verbo es vendrán, este es el verbo. ¿Quiénes vendrán? Los compañeros de aula de José, los MD, compañeros NS, de aula MI, de José MI, porque son los compañeros de José. Este es un bloque y este es otro bloque. Entonces mi sujeto es expreso, es simple, es complejo también y activo porque ellos vendrán. En la siguiente oración tengo maulló. Ese gato negro, ¿sí o no? SMD, gato núcleo, negro MD. Así que mi sujeto es expreso, es simple, es incomplejo y él fue el que maulló, activo. En la siguiente oración, el verbo, acá tenemos problemas. Tenemos que acordarnos que el que subordina, todo esto es un verbo subordinado, así que no es el verbo principal. Con este trabajamos, con llegó. Entonces le preguntamos, oye, ¿quién llegó? El ingeniero que fue contratado. Él llegó ya. Entonces, él es MD, ingeniero NS. Que fue contratado es una sola idea. Que comienza con que es un enlace. Así que esto es un MI perfectamente. Así que mi sujeto es expreso, es simple, es complejo. Y como él llegó, es activo. Y ya está. ¿Y qué me preguntaban? Simple y complejo. A ver, simple y complejo. No. Simple y complejo, sí. Simple y complejo, sí. Simple y complejo, no. Simple y complejo, sí. Hay tres de nuevo. ¿No es cierto? La 2, la 3 y la 5. 2, 3 y 5. La clave es cucaracha. Trabajoso. Hay que explicarlo, pero se entendió. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Por qué esa carita, Nayet? Ok. Siguiente. Marque la alternativa correcta que correlaciona las columnas de los sujetos y sus clases. De nuevo, analizar. Acá está el verbo, gusta. ¿Qué cosa te gusta mucho? Esta camisa blanca. Esta MD, camisa núcleo blanca MD. ¿Qué tipo de sujeto es? 1, 2, 3, 4 o 5. Es un sujeto simple, y también es incomplejo, así que 5A. La tía de Gabriela es, ¿qué cosa? ¿Quién es enfermera? La tía de Gabriela. Analizamos por dentro y tenemos la MD, tía, núcleo, y de Gabriela es MI. Y con MI es complejo, ¿cierto? Así que 4B. Este poema fue escrito, el verbo fue escrito. ¿Cuál es el sujeto? Este poema. Este MD y poema núcleo. Es un sujeto pasivo porque el poema no se escribió solo. Simple y pasivo, mis 2C. Aquí el verbo es fueron felicitados. ¿Quiénes? César y Teodoro. César núcleo y Teodoro también núcleo.
Entonces es compuesto y pasivo, 3. Y la última dice, cantan. ¿Quiénes cantan bien? Noé y Ana. ¿Quiénes son esos? Mis primos. Ah, tus primos. Entonces, Noé núcleo, Ana núcleo, y ellos son mis primos. Esto es una aposición explicativa. Así que, ¿qué es esto? Ellos cantan, ¿sí o no? Ellos realizan la acción. Es compuesto y activo, así que 1. La clave es, bueno, la única que tiene 5, ya la teníamos, era la D, pero hay que resolver para entender, ¿cierto? Sí, hay que resolver para entender. Eso es definitivo. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Siguiente pregunta. 7 y 8. Muy bien, chicos. La oración es la unidad lingüística que posee características fonológicas, sintácticas, semánticas y morfológicas. Según esta afirmación, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa que incluye los conceptualmente correctos en torno a la oración. Dime, ¿su estructura sintáctica es solo bimembre? Ya hemos respondido algo parecido y dijimos que eso es falso. También es unimembre. Posee independencia y significado completo, verdadero, ¿ok? Está delimitada con el punto. Y eso la hace diferente de las frases y de las proposiciones. Delimitada con el punto. A veces carece de autonomía o independencia, falso. Nunca, nunca carece de independencia, siempre la tiene. Justamente el punto se la da. Presenta entonación y posee autonomía, obviamente, verdadero. ¿Ok? Así que la clave es 2 y 4. 2 y 4. La clave es burrito. La estructura de la oración puede ser unimembre o bimembre. La segunda siempre presenta frase verbal con verbo flexionado, pues este concuerda con el sujeto que puede ser tácito. Según esta aseveración, lea los siguientes enunciados y seleccione la alternativa donde la estructura de la oración es bimembre. Si te digo a comer pescado, ¿se entiende? Pero es unimembre porque no hay verbo. Comer es verboide. Qué lindo paisaje. Oh, sí. ¿Se entiende? Conversamos, pero no hay verbo para marcar sujeto y predicado, así que es unimembre. Bailaste muy bien. ¿Quién? Tú. Tiene sujeto tácito. Si tiene sujeto tácito, significa que todo lo que sobra es el predicado. Y sujeto y predicado nos da oración bimembre. ¿Viajarás mañana? ¿Quién? Tú. De nuevo tienes sujeto tácito. Entonces viajarás mañana es el predicado y ambas forman oración bimembre. Así que la 2 y la 4 es la clave. ¿De acuerdo? Creo que a todos les salió. Esa estaba fácil, ¿ah? Y en la oración bimembre, el núcleo de la frase nominal sujeto y el núcleo de la frase verbal predicado concuerdan en número y persona. Según ello, en el enunciado, el mal de montaña crónico y agudo, comúnmente conocido como soroche o enfermedad de monje, en honor del investigador peruano Carlos Monge Medrano, provoca, ahí está el verbo principal, núcleo del, principalmente cefaleas, o sea, dolores de cabeza, mareos, molestias gastrointestinales, sensación de debilidad y fatiga. La concordancia se cumple entre el verbo provoca y qué nombre. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Te están pidiendo el núcleo del sujeto. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién provoca cefaleas? El mal de montaña crónico y agudo, comúnmente conocido como soroche, enfermedad de monje, en honor del investigador peruano Carlos Monge Medrano. Hasta ahí es el sujeto expreso. ¿Cuál es el núcleo de ese sujeto? Pues el mal, pues el mal. Así que la clave es cucaracha. Fácil, no tenías que enredarte.
¿Ok? Bien, Josué. Bien, Marjorie. Científicos peruanos y argentinos descubrieron los restos de un plesiosaurio de 135 millones de años en el Morro Solar, en el distrito de Chorrillos, en Lima. En el texto anterior, el sujeto es estructuralmente, acá tenemos descubrieron, verbo principal, núcleo del predicado. ¿Quiénes descubrieron los restos de un plesiosaurio? Científicos peruanos y argentinos. Científicos es núcleo de sujeto, peruanos SMD y argentinos SMD. Ya está. El sujeto es expreso, es simple, es incomplejo y ellos son los que descubrieron, así que es activo. Expreso, simple, incomplejo y activo. La clave es cucaracha. No salió, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo que 10 de? ¿Cómo que compuesto? Si está hablando de los científicos. Y esos científicos son peruanos y argentinos. O sea, peruanos está modificando a científicos, sería un MD. Y argentinos sería lo mismo, pues. ¿Ok, cielito? ¿Me entiendes? Marjorie, se han confundido porque han pensado que peruanos es el núcleo. Peruanos no es el núcleo es científicos. Y peruanos y argentinos se están modificando a científicos. Así que la clave es la C. ¿De acuerdo? A ver, nos quedan 3 minutos, podemos seguir avanzando. Esta es una pregunta real de admisión San Marcos. Indique cuál es el sujeto de la siguiente oración. Hace tiempo, mucho tiempo, viví en las márgenes de un afluente del río que avanza selva adentro para desembocar en el Amazonas, la tribu secoya del cacique Coranque. ¿Cuál es el sujeto? A ver, chicos. Por ejemplo, acá está sobreentendido desde. Desde es una preposición. Y tú sabes que las preposiciones subordinan. Hace viene del verbo hacer, pero es un verbo subordinado, no es el verbo principal. También sabes que la palabra que subordina, entonces avanza, es también un verbo subordinado. Sabes que desembocar no es verbo, es verboide. Es un verboide infinitivo. Entonces estamos quitando los obstáculos para poder descubrir cuál es el verbo. Y nos damos cuenta de que el verbo es vivía. ¿Sí o no? Este es el verbo principal, núcleo del predicado. A este verbo le vamos a preguntar ¿quién? ¿Quién vivía en las márgenes de un afluente del Napo, río que avanza selva adentro para desembocar en el Amazonas? La tribu secoya del cacique Coranque. Este es el sujeto expreso, simple, complejo y activo, porque ella es la que vivía. Es activo. Y la analizamos todavía, mira. La tribu, núcleo de sujeto, secoya, MD, y del cacique Coranque, MI, porque arranca con enlace. ¿Ok? ¿Se entendió? La clave es dinosaurio. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? ¿Chévere? Ok, muy bien. Y de los rasgos propuestos indique el que corresponde a la frase como unidad. ¿Ves que tú crees que no preguntan? Esta es pregunta de examen de admisión real. Estas dos son preguntas de admisión, San Marcos. De los rasgos propuestos indique el que corresponde a la frase como unidad gramatical. ¿Cuál es el concepto de frase? Tú sabes que frase es lo mismo que sintagma, es lo mismo que construcción, son lo mismo. Tú lo sabes. Entonces cuéntame, ¿cuál es el concepto más cercano de lo que es frase? ¿Es la menor unidad con significado independiente? ¿Es independiente para empezar? ¿Independiente? ¿Es una sucesión coherente? Claro que sí, es una sucesión coherente de palabras con núcleo y modificadores. A veces solamente está el núcleo y otras está los modificadores. La mínima unidad significativa es el morfema.
y tiene sujeto tácito la oración bimembre. ¿Te das cuenta? Exacto, eso vino en el examen. Así que lo que estamos haciendo está ligado al examen de admisión. A ver, mi amor, 2 más y nos vamos a tu examen. De acuerdo a la presencia de uno o varios núcleos en la frase nominal, el sujeto puede ser o simple o compuesto. Según esta aseveración, lea los siguientes enunciados y seleccione la que incluye sujeto compuesto. A ver, recibió. ¿Quién recibió muchos regalos? Juan. ¿Y quién es ese? Mi primo. Juan, núcleo de sujeto, mi primo, aposición explicativa. Así que tu sujeto es recontra simple, ¿sí o no? Elena, Sofía y Marta son arequipeñas. Elena núcleo, Sofía núcleo, Marta núcleo. Recontra compuesto. Este sí es. Llegaron. ¿Quiénes llegaron? Los alumnos y los profesores. Sujeto compuesto al ojo. Porque tienes los MD, alumnos núcleo, los otros MD, profesores núcleo. ¿Sí o no? Los maletines negros y azules. Como hace un rato te pusieron peruanos y argentinos y te pajareaste, ¿ok? Ese es un sujeto simple porque tengo los MD, maletines, núcleo, negros MD y azules. También MD porque ambos están hablando de maletines, ¿te das cuenta? Así que la clave es 2 y 3, 2 y 3, 2 y 3, 2 y 3. La clave es dinosaurio. Y la última del día de hoy, muchachos, la facultad del lenguaje parece ser una propiedad de la especie humana. Esta facultad desempeña un papel central en todos los ámbitos de nuestras vidas. Hoy se asume que el uso de los signos lingüísticos para expresar pensamientos libremente creados marca la verdadera distinción entre el hombre y el animal. Claro, los hombres solamente tenemos lenguaje, ¿ok? El lenguaje es exclusivo, es propiedad de la especie humana, no te olvides, es innato en el hombre. Entonces, en la estructura interna del texto anterior, la unidad mínima de comunicación, ¿cuál fue? Obviamente fue la oración. Muy bien, chicos. Aplausos para ustedes. Excelente trabajo. Hemos avanzado bastante hoy día. Mira, hemos hecho 14 oraciones. A mí me piden que les ponga 20 y yo les propongo 30 para que tengan más oportunidad de trabajar. Así que les queda la mitad para que ustedes pues puedan discernir respecto a las claves. Como siempre fue un gusto comunicarme con ustedes, así que vayan a rendir su práctica, que es lo más importante. Hay que evaluarse siempre. ¿Ok, chicos? Por favor, les ruego que resuelvan su práctica. Y me cuenten cuánto se sacan, ¿no? Como siempre.